Bueno, en el caso de la burbuja en la que vive la Vía Láctea, es una burbuja de luz, de la que no nos llegan sino las galaxias. Este es el que llamamos el universo observable para nosotros. Cuando a usted le digan en un documental o en una clase que el universo tiene billones de galaxias, ¿cierto? Que el universo tiene 13.800 millones de años, le están hablando de esta burbuja. No le están hablando de todo, le están hablando de esta burbuja. Es un abuso decir universo, en este caso, porque estoy hablando de un pedacito, de algo mucho más grande. Esos 2 billones de galaxias solo están en esa burbuja, pero afuera, ¿cuántas galaxias podrían haber? Tantas galaxias como números enteros pueden existir. Hay un detalle muy raro con el universo observable para que lo sepan. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿usted dónde vive? Yo vivo en Belén, Medellín, Colombia, Antioquia, Colombia, la Tierra, la Vía Láctea, el grupo local, el supercúmulo local, la Iñaquea y el universo observable. Ese es el lugar donde yo vivo. Este lugar. Cuando usted le digan cómo es el universo observable, el lugar en el que usted vive, es un universo que tiene en tiempo 13.800 millones de años. Le pregunto yo, por ejemplo, ¿cuánto tiene en tiempo Colombia? El tamaño de Colombia en tiempo. Con las carreteras pues que nos tocaron. ¿Cuál es el tamaño de Colombia en tiempo? ¿Hay qué? Usted sale de Medellín, que está en el centro obviamente de Colombia. No, entonces que no. Usted sale ¿cuál será el centro de Colombia? Centro geométrico. Está por ahí en Cundinamarca. Está por ahí en Cundinamarca. Usted arranca un pueblo en Cundinamarca, que es el centro de Colombia. ¿A cuántas horas está el borde de Colombia? 10 horas. Medellín, usted puede decir, Colombia tiene 10 horas de radio. El universo observable tiene 13.800 millones de años de radio. ¿Pero cómo va a dar el radio en años? Pues es que estamos hablando de cuánto se demora uno en llegar al borde. Pero ojo, una cosa es el tamaño en años y otra cosa el tamaño en kilómetros. Después uno traduce el tamaño de Colombia en kilómetros, 500 kilómetros. Colombia tiene 1.000 kilómetros de lado a lado, pero en 500 kilómetros de radio. ¿Cuál es el radio en kilómetros del universo observable? Entonces inmediatamente salta alguien y dice, yo sé astronomía, 13.800 millones de años luz. Muy sencillo, ¿no? Si no agrega luz. Porque claro, la luz en 13.800 millones de años recorre 13.800 millones de años luz. Pero no es así, señores. Resulta que si Colombia siempre es la misma, usted arranca de Boyacá y llega en 10 horas al borde. Y se devuelve en otras 10 horas. Y se va para la Guajira en 10 horas. Pero si Colombia se expande, usted se demora en 10 horas en llegar a la costa. Pero cuando se devuelve se demora 20. ¿Cierto? Y entonces dice, ¿qué pasó? Colombia se expandió. El universo se está expandiendo y eso implica que el tamaño del universo observable es de 46.000 millones de años luz. Bienvenidos al universo de Aristóteles, el universo observable. ¿Dónde está el centro de esta burbuja? En usted. En usted. Nosotros somos el centro de algo. ¿Por qué? Porque resulta que hay galaxias aquí vecinas. Por ejemplo, aquí hay una galaxia que tiene a su alrededor otra burbuja. Una burbuja de tiempo, y ella dice, yo vivo en el centro del universo observable. Ese es el universo de Aristóteles. Mientras hemos dado toda esta charla hasta ahora, les tengo las noticias, el universo se ha empleado 1 hora luz. Perdón, 1 hora más. Usted que iba a empezar a organizar un paseo al borde del universo, ya le toca agregarle 1 hora al paseo. Agregar más galletas, papá, porque más chitos, porque resulta que el universo... Es más, mientras lo estoy diciendo, un segundo, ahí le voy a decir, 1001, 1002, 1003, segundos adicionales. Un segundo de luz, acuerden que son 300.000 kilómetros. 1001, ya hay 300.000 kilómetros más. 1002, otros 300.000, o sea, arranque ya, sálgase de la conferencia, arranque ya, porque algo nada está expandiendo a una velocidad impresionante. Ese es el universo observable. Y aquí entra entonces el multiverso por fin. Estamos esperando con ansiedad. ¿Dónde está el multiverso? El multiverso nivel 1 comienza en el hecho de que ese es nuestro universo, nuestra burbuja. Pero ¿cuántas burbujas hay? ¿Cuántas burbujas, personas, galaxias en el universo que sienten que viven en una burbuja de 13.800 millones de años pueden existir en este universo? ¿Qué hay dentro de esas burbujas? También dictarán clases de cosmología ya, ¿cierto? Habrán políticos, espero que no, ¿cierto? Habrán vacas, gatos, aguacates, como dicen por ahí, ¿cierto? ¿Cómo es ese universo? Ese universo, el número de burbujas, en principio, pensamos que es increíblemente grande. ¿Qué tan parecidos son esas burbujas? El multiverso nivel 1, entonces, es la infinitud inmensa de burbujas de universos observables que hay en un universo increíblemente grande. ¿Qué tan parecidos son cada uno de esos universos paralelos, entre comillas? ¿Qué tan parecidos son?
Estos son datos otra vez observacionales. Cada vez que van a un fondo blanco se van a dar cuenta que es una cosa aburrida, pero es una cosa otra vez para entregarle a usted el telescopio y las herramientas para que vaya y lo compruebe. Estas son observaciones de cuál es la masa que hay dentro de un volumen de universo observable, de distintos tamaños. Aquí está el tamaño en años luz de distintos tamaños. ¿Listo? Entonces, claro, miren lo que han comprobado los astrónomos. Hay una teoría que tiene un tío mío, que siempre me da picos en diciembre cuando está borracho, que dice que no, el universo observable es el único universo que hay. Lo que pasa es lo siguiente, hay galaxias por aquí cerca de la Vía Láctea y usted mira, uy, qué montón de galaxias, pero a medida que usted se va alejando las galaxias van disminuyendo. Y cuando usted llega al borde del universo observable ya no hay galaxias. O sea, Dios es tan grande, y cuando digo Dios es cualquier Dios del panteón griego, lo que ustedes quieran, ¿cierto? No sé, Minerva es tan grande, que creó el universo a la Aristóteles, centrado en usted y termina donde usted, los cosmólogos, creen. Minerva es jodida. Así, nos puso un universo engañoso, donde creemos que ese universo es así, pero mentira es que el universo termina ahí. Bueno, esta es la comprobación de que Minerva no hizo eso. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que el universo, entre más espacio usted agregue y cuenta cuántas galaxias hay, la cantidad de masa que va agregando es exactamente, digamos, es mayor. Y eso implica una sola cosa, y es que el universo es uniforme. Está hecho más o menos de lo mismo, de forma continua, de lo mismo, y parece estar de lo mismo hasta el mismísimo borde imaginario. Pensar que ahí termina el uniforme sería muy raro, bueno, típico de mi tío, pero la verdad es que no creemos que termine ahí. Pero hay otro hecho incontrovertible, cualquiera que quiera le presta un telescopio, y es este. Volvemos a la radiación de fondo, miren la radiación de fondo. Acuérdense que la radiación de fondo es la luz que salió cuando el universo estaba bebé, ¿correcto? Cuando usted mira la radiación de fondo, mira luz que viene de lugares que están en la PM, muy lejos. Como usted sabe, cada galaxia que hay en el universo tiene a su alrededor su propio universo observable, ¿correcto? El universo observable hoy mide 13.800 millones de años de radio, pero el universo observable de esa época medía menos. Entonces, cuando usted mira la radiación de fondo y ve un punto por aquí, este punto por aquí, el borde del universo observable, ese punto por aquí, era este. Y lo miramos como con risita socarrona, ay, qué pesar, se perdieron de todo esto, parce. Yo lo puedo ver, pero ellos no vieron nada de esto. Y después veo este punto, tampoco están bien. Ay, esto no se ve, no se conocían en ese entonces. Si usted mandaba una llamada de celular para tenía que esperar toda la historia del universo hasta que llegara hasta aquí, entonces todavía no se habían visto. ¿Y qué es lo impresionante? Lo impresionante es que al ver estos dos universos observables separados por una distancia inmensa y ver la luz que sale de ellos, vemos que es la misma luz, la misma, tiene las mismas características, el mismo color, la misma intensidad, etc. Hay una cosa extremadamente rara y es que este universo tiene las mismas propiedades, densidad, masa, que este otro universo observable separado. ¿Eso qué quiere decir? Confirma que el universo, a diferencia de lo que piensa mi tío, no termina en el borde del universo observable. Eso sigue de ahí para adelante, y sigue, y sigue, y sigue. Hace 3 años dictamos aquí una conferencia en este mismo espacio, está en internet, en YouTube, búsquenla, sobre una celebración del Día de Pi. Una celebración muy especial, no sé si algunos estuvieron, el Día de Pi. El Día de Pi se celebra, ¿qué día es que es? El 14 de marzo, 3.14. Bueno, en el año 2015 ocurrió el 3.1415, 3.1415, 92, 65, 38, o sea, seguía de ahí en adelante sumando los segundos y todo. Y ese día, en ese segundo exacto, estuvimos aquí celebrando. La celebración más ñoña que ustedes se hayan podido imaginar, hermano. En vez de estar en piscina o con la familia o en misa, aquí celebrando el Día de Pi. Estábamos celebrando el Día de Pi. Y contaba un dato de Pi que yo no sé si ustedes conocen, es un dato fantástico. Pi es un número que tiene infinitas cifras decimales. Y cuando uno ve que la gente no se desmaya con ese hecho, no se da cuenta que nadie entiende que es infinito. ¿Cierto? Ni incluyéndome, porque si no, me atragantaría la palabra. Infinito, no podría decirla. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Pero hay un hecho fantástico que dicen los estadísticos que implica la existencia de un número infinito de cifras. Y es cuando usted tiene un número infinito de números enteros al azar, es posible que entre los dígitos aparezca al azar su número de cédula. O sea, en los dígitos de pi está mi cédula. Me siento universal, parte del universo. Pero después descubro que también
el número de seguridad social de mi perro. Entonces ya digo, no jodas, pues ¿cómo así? Yo creí que habían cosas interesantes. Y el celular de mi mamá. Y lo peor de todo, pucha, hay un número gigantesco allá que es el último primo que descubrieron los matemáticos. Lo más increíble es que si usted le pone números a las letras del alfabeto y escribe el Quijote con números, empieza así el Quijote, 10, 23, 43, 82, 25, 43, 28. No suena tan bonito pues como el Quijote verdadero. Resulta que si usted escribe las 700 páginas del Quijote en números, están en pi. O sea, el Quijote, yo no sé por qué dicen que lo inventó Cervantes, eso estaba en pi. En pi está todo. Y uno dice, maravilloso, eso no vamos a hacer una religión alrededor de pi. Y la hay, ¿cierto? No vamos a hacer ninguna religión, ese es el infinito. Ese mismo infinito tiene unas implicaciones fantásticas sobre el multiverso. De la misma manera que existen todos los números posibles, su célula, su número de celular, el Quijote, en pi, en el universo observable existe todo. Todo lo que es posible. Todo lo que es posible en el multiverso ya existe y está en ese multiverso nivel 1. No, aquí quería señalar una cosa también muy interesante que hemos descubierto, y es que todos los universos, todas estas burbujas del multiverso, todas tienen exactamente las mismas leyes. Todas tienen las mismas. Usted se va para allá y hay una persona a otro universo y hay una persona dando una clase de física que se parece mucho a las clases de física que se dan aquí en la Universidad de Antioquia. Hay un cálculo estadístico muy interesante, encontré en un artículo justamente de Max Tegmark, que dice, ¿a qué distancia está el primer universo en el que haya un Jorge Zuluaga igualitico a mí? Es una pregunta cosmológica súper importante. ¿Qué distancia está el primer Jorge Zuluaga repetido? Y entonces resulta que el cálculo es relativamente sencillo, pero yo sé que a muchos no les gustan las matemáticas. Es un cálculo de combinatorias y dice lo siguiente, imaginémonos que Jorge Zuluaga tuviera 4 átomos. Yo tengo un poquito más, ¿cierto? Que tuviera 4 átomos. Jorge Zuluaga, ¿qué es? La configuración específica de los átomos. Si yo numero los átomos de Jorge Zuluaga y empiezo con el 1 en la punta de este pelo, ¿cierto? Y termino con el 1 en la punta de una uña, entonces resulta con el 8 cuatrillones en la punta de una uña, Jorge Zuluaga es la combinación exacta que ustedes ven aquí de átomos. Entonces miren, si usted coge un universo y pone los átomos configurados así, 1, 2, 3, 4, el vecino pues no va a ser así, el vecino va a ser 2, 1, 3, 4. El vecino va a ser 3, 4, 1, 2, ¿cierto? Y así, entonces este es Jorge Zuluaga, y esta otra persona, esta otra persona, ta. ¿Qué pasa si usted pone los átomos vecinos uno alrededor de los otros? Con 4 átomos usted obtiene 16 combinaciones. Y entonces no es muy difícil determinar que si cada combinación de estas mide 1 metro, la siguiente combinación igualitica va a estar a 16 metros de distancia. Repito, es un argumento que no tenemos todos que entender, pero es un argumento que le dice a uno que con matemáticas básicas usted puede saber a qué distancia está la misma cantidad de átomos configurada de la misma forma. Bueno, volvamos al principio. El lugar más hermoso del universo, ¿no? No debe existir una Tierra igual. No. Ay, papito. Ay, mi hijo, vamos a ver. ¿Qué necesitamos saber? ¿La Tierra qué es? La Tierra es una colección de átomos. Si usted empieza a numerar los átomos en la punta de aquella rana y termina por aquí en esta cabina de carro y busca dónde se repiten los átomos exactamente igual, lo único que usted tiene que hacer es encontrar, o la distancia es el número 2 elevado a la número de átomos que hay en la Tierra. ¿Cuántos átomos hay en la Tierra? Pensarlo solamente le debería producir a usted un aneurisma cerebral. No veo pues que... Pero el cálculo se puede hacer. El cálculo se puede hacer. Hay un universo, el nuestro, en donde hay una Tierra. Y hay otro universo, en donde hay una Tierra exactamente igual. Tienen los mismos animales en vías de extinción. También allá desapareció el perro rayado de Australia, etc. ¿A qué distancia está? Lo único que necesitamos saber es cuántos átomos tiene la Tierra. La Tierra tiene 10 a la 51 partículas. O sea, un 1 seguido de 51 partículas. Es un número, no, sí, es pronunciable. ¿Cómo se pronuncia este número? A ver, busquemos aquí, esperen que es duro. Este es un octillón. Estos son 1000 octillones de partículas. ¿Eso qué quiere decir? Que la distancia a la que está la siguiente Tierra es 2 elevado a la 10 a la 51. Que si uno hace el cálculo con una calculadora de bolsillo le da 10 elevado a la 10 elevado a la 51. Anoten por favor el número, es importante. Kilómetros. Para dejar de gustar. Yo todos los días trato de trotar 3 kilómetros. Termino muerto, molido. Son 10
en el tablero. En la siguiente tierra está a una distancia en kilómetros que es un 1 seguido de 10 a la 51 ceros. Vamos a ponerlo en PowerPoint. Yo le pedí permiso a Microsoft y le dije, vamos a poner ese número en PowerPoint. Listo, preparados pues. No se ve el número. Aquí ya, no sé si alcanzan a ver el número de la diapositiva. Voy a empezar. Listo, primera diapositiva, prepárense pues, tenemos 48 horas para hacer esto. ¿Cierto? Un 1 seguido de 10 a la 51 ceros. Tan. Sigue. Ya vamos a terminar. Sigue. Ya no sé si está pasando. Sigue. Excelente, ya vi quién es la observadora. ¿Usted cómo se llama? Te conozco, mosca. Claro, solamente pasé 10 cagadas veces. Perdónenme las palabras, me vuelvo loquito. Tendría que continuar por este número de diapositivas para poder llegar a ser ese número. Y estamos hablando solamente del número, ni siquiera estamos hablando de recorrer los kilómetros. Aún así, a esa distancia, hay otra tierra igualitica a esta. Otra igualitica donde está pasando lo mismo. Existen los mismos problemas políticos, los mismos problemas ambientales. Y esto que les estoy diciendo se sostiene en una única idea, la expansión del universo. El que está acá ahorita a decirme aquí que no me cree, entonces yo no tengo un telescopio o un libro. Y se va, y si quiere 20 años y vuelve y me dice, ¿oíste? Sí. Sí, pero también podría ser que diga, no. ¿Por qué? Porque descubrí un hecho que usted no conocía. Está interesante. Un hecho, por ejemplo, que podría uno descubrir y darse cuenta de que de pronto no es tan cierto lo que acabo de decir, es que el universo no sea tan grande. ¿Qué tal si el universo o el multiverso fuera chiquito? Y que 10 a la 10 a la 51 kilómetros fuera más grande que el multiverso. Es que ya dijimos que el universo observable tiene un tamaño, 46.000 millones de años luz, y que hay muchísimos universos observables, pero nunca dijimos de qué tamaño era el multiverso. Es como una parcelación, hay una casa, la casa es grande, pero ¿de qué tamaño es la parcelación? ¿Cuántas casas le caben? Pues les cuento que ya los astrofísicos hicieron la cuenta. Ya hicieron, o sea que el que venga pues, le vuelvo y le presto el telescopio. Y la hicieron de la siguiente manera. Resulta que existe una propiedad de la que yo he hablado muchas veces por ahí, vamos a hablar en este curso también es de relatividad, una propiedad muy curiosa, y es la propiedad de que en el universo usted podría arrancar de un punto del espacio y empezar a caminar, o a viajar en una nave espacial en una dirección, caminar y caminar y caminar por miles de millones y billones de años, incluso pasar a otro universo observable, pasar al siguiente, y después de mucho tiempo llegar por el otro lado, al mismo lugar de donde partió. Esta idea es una idea supremamente extraña para los adultos. Los adultos tenemos una característica, es que perdemos unas habilidades intelectuales increíbles al crecer. Es increíble, lo han descubierto los psicólogos infantiles. Una de las habilidades más poderosas que perdemos los adultos al crecer es la intuición topológica. Intuición topológica. Es increíble, pero si yo le doy esta conferencia a los niños, pues la conferencia tendría que haber terminado hace una hora, pero si le doy esta conferencia a los niños, este hecho para los niños no sería tan sorprendente. Porque este hecho que hay aquí necesita intuición topológica. Si yo empiezo a caminar para allá, ¿cómo es posible que pueda volver por acá? ¿Cómo? En cualquier dirección, ¿cómo es posible? Un niño que tiene una gran intuición topológica respondería lo siguiente. Yo no sé por qué, pero a mí me huele, intuyo, no lo diría en esas palabras, que lo que sucedería en un universo como este es algo así. Lo que sucede en un universo como este es que se parece a una esfera. Y en una esfera, si usted sale a caminar en una dirección, eventualmente, después de caminar mucho, vuelve al mismo punto. Si la esfera es suficientemente grande, a usted no le parece que viva en una esfera, y entonces el resultado será este. Entonces dicen los cosmólogos que si el multiverso tiene esta topología, esta estructura topológica o geométrica, el multiverso podría ser finito, porque una esfera es finita. O sea, si a usted le dicen, coja un pincel y empieza a pintar una esfera, usted sabe que el pincel se desplaza sobre la esfera para siempre. Pero usted sabe que después de que termina de pintar la esfera, se gastó una cantidad finita de vinilo. El vinilo no es... En cambio, si usted le pone a pintar la superficie de un plano ideal, usted pinta y pinta y pinta y el vinilo sigue y sigue fluyendo y no se acaba. En cambio, pero el pincel, repito, en la esfera se puede mover, pero se dice que es un espacio ilimitado, pero finito. ¿Podría el multiverso
ser así? ¿Podría el multiverso ser repetido? Si es repetido, tal vez yo no encuentre una copia de la Tierra otra vez. Porque yo arranco y voy a caminar 10 a la 10 a la 51 kilómetros, pero yo arranco y después de caminar 10 a la 10 a la 10 kilómetros vuelvo al mismo punto. ¡Ah! No hay tierra, papito. No hay tierra para usted. Y ahí sí somos únicos. ¿Será el universo así? No sé. ¿Alguien que quiera de pronto hacer este paseo? No, no hay necesidad. No hay necesidad. Y esto lo saben muy bien los cosmólogos, porque resulta que hay maneras de saber si el universo es así o no es así, observando cosas cerquita. Observando cosas. ¿Hay alguien aquí, por ejemplo, que crea que la Tierra es plana? ¿Alguien? Bueno, nadie levantó la mano, pero sé que alguien cree que la Tierra es plana. En este momento, por favor, se sale del auditorio. Entonces, que no. Las personas que creen que la Tierra es plana no saben que existen experimentos. Uno no tiene que ser la NASA para demostrar que la Tierra es esférica. Existen experimentos muy sencillos para demostrar que la Tierra no es esférica. Y se pueden hacer en Medellín. O se pueden hacer en el Valle de San Nicolás. Y son experimentos locales. No tiene que darse usted en un globo, nada de eso. Son experimentos que se hacen con un teodolito sencillo, un teodolito sencillo. Y usted demuestra que la Tierra es esférica. El que quiera que le muestre cómo, son 200.000 la hora. Pero, ¿qué sucede? Resulta que usted localmente en el universo puede comprobar si el universo tiene la topología para que el multiverso, para que se repita o para que no se repita. ¿Y cómo se hace? Es increíble, pero se hace otra vez con la radiación de fondo. Si usted coge la radiación de fondo, y coge un pedacito de la radiación de fondo y mira los granitos que hay ahí, el tamaño de los granitos se puede calcular con astrofísica. Lo vamos a calcular aquí. ¿De qué tamaño es un granito en la radiación de fondo? Porque los granitos son galaxias, semillas de galaxias, un pollito, galaxia pollito. ¿De qué tamaño es un pollito a esa distancia? Tanto, weón. Entonces usted dice de qué tamaño el pollito, listo. Pero si el universo tiene una topología en la que se repite el multiverso, entonces el pollito se ve amplificado. Es como si el espacio, por ser redondo, funcionara como una lupa. Y al funcionar como una lupa, los pollitos se verían más grandes de lo que son. La medida ya se hizo. Las fotografías se tomaron, las medidas se hizo, la han repetido por ahí 20 veces, porque los astrónomos a veces son jodidos. Los astrónomos en realidad toda la vida hemos soñado en un universo que se repita a sí mismo. Una belleza. Este es un universo que se repite, una belleza. Hemos repetido las medidas y el resultado siempre es exactamente el mismo. El resultado es este. Vivimos en un universo, en un multiverso que no se repite. El multiverso no se repite. Y eso significa que sí debe haber otra Tierra exactamente igual a la nuestra, a la 51 kilómetros. Esa es la conclusión moderna de la cosmología. Y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, eso sí era verdad. O sea, esto sí es verdad. O sea, ahora, alguien dice, no, hasta que alguien no me traiga una cuchara de otro universo, yo no le creo. Que no falta pues el ridículo que nunca superó pues la Edad Media. ¿Cierto? Usted no necesita una cuchara de otro lugar del universo, usted necesita observaciones y también necesita razonamiento. La ciencia hoy es una ciencia que superó ese tipo de cosas. La ciencia hoy en día se basa en evidencia que es mucho más sencilla, permeada obviamente por teoría, Ese era entonces el multiverso nivel 1 y obviamente nos faltan otras 4 horas para el multiverso nivel 2. No voy a hacer, digamos, una gran presentación del multiverso nivel 2, primero porque es el tema del curso. Entonces quiero dejarlo como una especie de suspenso para el curso. Y segundo, porque es un tópico mucho más exótico, de que hay gente muy escéptica. Pero les quiero contar por encima algunas cosas, para que nos vayamos con la idea de que hay suficiente evidencia, no solamente de un multiverso, sino de un segundo multiverso. Repito, lo voy a hacer muy rápidamente. Esto va a ser una presentación muy rápidamente de lo siguiente. Resulta que en la existencia del multiverso, como lo acabo de presentar, es un hecho. Pero hay una cosa que no se explica con la existencia del multiverso y es la expansión. ¿Qué hace que el universo se esté expandiendo? ¿Qué demonios hace que el universo se esté expandiendo? Es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Los astrónomos todavía están detrás de esa idea. Hombre, pero a ver, ¿eso es Dios sí o qué? ¿Es Dios que le está haciendo tirando a... ¿Cuál? No, yo no sé, pero debe ser. Pues, ¿qué más? Y resulta que en tiempos modernos descubrieron una cosa fantástica. Es una cosa de la física, que descubrieron que si usted coge el espacio y lo desocupa de todo lo que tiene, o
sea, usted saca a los políticos primero, ¿cierto? Después usted saca todo, saca la gente mala, después saca todo, después saca la materia, las sillas, la luz y los campos. Cuando usted deja el espacio pelado, el espacio se expande solito. Es una propiedad intrínseca que tiene el espacio vacío. Es una propiedad intrínseca, es una cosa que sabemos del vacío. Ahora, lo que pasa es que el vacío es una cosa muy rara. No, es que el vacío. Cuando uno le dice, no, voy a hacer vacío en un laboratorio, uno dice, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? No, bajar el aire, pero todo. No. Pues no se puede sacar todo el aire, es que no es posible sacar todo el aire. Usted va al espacio y no hay cero aire, hay algo. Entonces el vacío completo no se conoce no está pues digamos todos los días presente, pero resulta que el vacío, digamos, que lo conoce la física por las leyes, es así de extraño. Es un vacío que se expande naturalmente. No es muy fácil de hacer. Ahora, otra cosa que tiene el vacío, que es muy rara, es que no está completamente limpio. El vacío completamente limpio es como un televisor que no tiene ningún canal. Usted saca todos los canales, apaga todas las antenas de radio, todas, las de Medellín y las de Colombia y las del mundo, y usted prende un televisor y sigue saliendo algo. Y ese algo es una señal que queda ahí de fondo, remota, lejana. Algo parecido sucede con el vacío. El vacío realmente es un vacío vibrante, pero es un vacío, digamos, de una vibración por allá profunda y silenciosa. Cuando uno cuenta esta historia, obviamente la gente le dice, sí, váyase, digamos, cuénteme una de vaqueros, weón, ¿cómo así? El vacío es vacío. Claro, la razón es muy sencilla, la razón es que en la vida cotidiana pensar en ese vacío no tiene sentido, pensar en el vacío no tiene sentido. Pero hay un hecho de la vida cotidiana que yo les quiero contar, que es real y existe, y ocurre en las lámparas que tenemos en la casa de luz fluorescente. Yo no sé si ustedes saben que esas lámparas emiten luz porque los átomos que tienen las lámparas son excitados con electricidad. Llegan al átomo, le dan un papirotazo eléctrico, el átomo se excita y después se viene con un fotón, ¿cierto? O sea, pero porque ríen, una palabra del español, ¿cierto? El átomo se excita con electricidad, después de excitarse, se desexcita. Y nadie pregunta más. Usted toma nota y le hacen el examen de química después. Se lo dan en química en el colegio. Pero un día un estudiante curioso levanta la mano y dice, ¿por qué se desexcita un átomo? Yo sé por qué uno se desexcita. Yo me desexcito cuando ya cumplí mi función darwiniana. ¿Cierto? El cerebro dice, ya, cálmate, ya quedan en embarazo, tus genes, todo eso. Es una cosa, un mecanismo cerebral, pero un átomo, un electrón no tiene de eso. ¿Por qué se desexcita un electrón? Y la respuesta es que cuando usted mira un átomo a esta escala, resulta que el átomo está en medio del vacío. Resulta que lo que sucede en un átomo es que lo que pasa es que el átomo está moviéndose en medio de ese vacío que es como la estática del televisor. Y en esa estática hay ruidito. Y el electrón va por ahí y el ruidito le dice, ve, desexcitate. Tran y se desexcita. O sea que cada vez que usted llega a la casa y prenda la luz, el vacío. Apaga el vacío. Y la señora o el señor le pregunta, ¿qué le está haciendo a mi hija? Mi hija, ¿usted qué está haciendo ahí? No, aquí jugando con el vacío cuántico. ¿Cierto? No la vuelven a dejar venir a la Universidad de Antioquia. Cuidado con eso. Están juntando por allá una al aeropuerto, ¿qué? ¿Cierto? El vacío cuántico es el responsable de esto. Pero el vacío, al que no creen que hay vacío, lo voy a invitar un día a la Universidad de Antioquia que hagamos un experimento que es fantástico. Se llama el efecto Casimir, es bien conocido en el mundo. Es impresionante y es que construyen una cosa nanoscópica y ponen una bolita encima de un metal al que le hacen un huequito. Y resulta que la bolita baja. Entonces todos los físicos son como locos calculando por qué bajó, la gravedad, qué fue lo que la trajo, electricidad. No. Cuando descubren, lo que pasa es que cuando usted hace esto, hacia abajo hay menos vacío que allá arriba. Y entonces por diferencia de presión, la bolita cae. ¿Pero cómo así? ¿Qué le hizo caer el vacío? No jodas, ya te pasaste de marihuana. O sea, ya esto es muy verde, está muy verde. Y aún así, usted coge el microscopio y ve esa bolita bajar. Esto es así. Entonces resulta que el vacío es una cosa con la que tenemos que convivir y tiene una propiedad extraña, y es que el vacío, cuando el universo se expande, es más. Hay más vacío cuando el universo se expande que cuando no se expande. Entonces, el universo, si usted imaginen un universo vacío, cuando el universo empieza a expandirse hay más vacío. En cambio, cuando usted coge gas y se expande, hay menos gas. O sea, el gas se diluye. ¿Eso qué implica? Que si, por ejemplo, hay una papeleta y la papeleta explota, después de que la papeleta se ha expandido, pues se fría y ya no hay más explosión. En el vacío ocurre algo al contrario, y es cuando el vacío, que tiene una tendencia natural a expandirse, se expande, hay más vacío, que tiene más tendencia
resulta que si usted construye en un laboratorio un cuadrito y lo vacía completamente, puta, esa cosa explota. Y explota es que le vuela a usted la cabeza, vuela a la Universidad de Antioquia, la Tierra, etc. Y ese es uno de los miedos que tenían con el LHC. ¿Qué tal si usted en medio de unas colisiones crea un espacio vacío y hay un Big Bang ahí? Y hay un universo ahí. Eso puede pasar. A ese fenómeno físico, que se lo descubrió en los años 80, se lo llama la inflación. La inflación del vacío. Y en los años 80 los miraban así como quien dice, este es como Michael Jackson, ahí lo vamos a creer por un tiempo, pero no tiene ningún sentido. Y resulta que la inflación es la explicación moderna de la expansión. La explicación moderna de la expansión, dice la teoría, la cosmología contemporánea, que el universo nació así. El universo nació, el multiverso, nivel 2, es un gigantesco espacio vacío. Pero ¿cómo así espacio vacío? No tiene, en donde por naturaleza la expansión está ocurriendo a un nivel increíblemente rápido, súper veloz. Hay una expansión, hay una inflación por todas partes. Bienvenidos a su casa. Este es el multiverso. Expansión, vacío, vacío, expansión por todas partes. Pero resulta que en algunos lugares, en algunos sitios de ese vacío en expansión, ocurre un fenómeno parecido al que ocurre en el aire que se enfría. Porque al expandirse, bueno, de todas maneras cambian algunas propiedades, digamos, del espacio, y al hacerlo entonces ocurren cosas como las que nosotros vemos en aire que se expande. Imaginen el aire, no hay nada en el aire, y resulta que es una corriente de aire que está, o hay aire que hay encima del río Medellín, y hay una corriente que eleva ese aire hacia arriba. ¿Listo? Ese aire al elevarse hay menos presión, entonces se expande y se enfría. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que en principio el aire podría seguir subiendo, pero no es así. Por un efecto, que inclusive es algo que está en investigación, es increíble, todavía no se entiende por qué pasa esto. Cuando el aire sube y se enfría, se forman las nubes. ¿Por qué no se entiende por qué? Usted metas en la cabeza una molécula de agua, bueno, no tiene cabeza, pero más o menos. Imagine que usted una molécula de agua y va arrastrada por el aire. Listo, este manda para arriba, lee una, listo. En un momento usted está muy alto y a usted le dice, ve, ya estamos muy altos. La nube, y ella dice, ¿qué huevón? ¿Yo por qué me voy a unir con usted? No tiene ningún sentido. Resulta que las moléculas de agua no tienen ninguna voluntad. No tienen absolutamente ninguna voluntad. Y aún así, nosotros vemos cómo, cuando el aire sube, las moléculas del agua empiezan a juntarse espontáneamente para formar goticas de agua y cristales de hielo. Los físicos no han entendido por qué pasa eso. A pesar de que tienen un nombre para eso, eso se llama condensación. El aire se condensa y forma una nube. O cristalización, el aire se condensa. Ustedes han visto el experimento, meten un líquido en la nevera, lo enfrían y no se forma hielo. Pero usted le sopla al recipiente y inmediatamente todo se vuelve hielo. Hay una situación crítica, se le llama una transición de fase, es un nombrecito súper rimbombante físico, que hace que de repente las moléculas digan, ay, yo sí me quiero abrazar con todas, y hagamos un cristalito de hielo, ¿cierto? Este fenómeno es un fenómeno absolutamente crítico, es absolutamente misterioso y absolutamente único, y es un fenómeno que ocurre en un espacio, en un sistema en expansión. Eso fue exactamente lo que se cree que pasó al principio de este universo. El espacio vacío empezó a expandirse, se expandía aceleradamente de forma impresionante, y en unos que otros lugares el vacío cambió y empezó a producirse muchísimo calor, muchísimo calor. Y en estos puntos donde se produjo mucho calor, ya no había vacío. Y como no había vacío, la fuerza de la expansión se apagó. Pero no, si yo llego y lanzo una botella al aire, que a propósito no me la he tomado, ¿cierto? Entonces yo cuando estoy con la botella en la mano, tiene una fuerza propulsora hacia arriba. Pero cuando suelto la botella continúa sin fuerza propulsora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el universo vacío se expandió, y en unos puntos, ¡pum!, el vacío cambió y se calentó el espacio y empezaron a producirse luz y materia, en esos lugares la fuerza de la expansión paró y la expansión continuó por inercia. Lo que ustedes están viendo hoy en las galaxias es el remanente de una expansión que se frenó al aparecer la materia. Ustedes son hijos entonces del vacío.
Vacío, bienvenidos, hijos del vacío, ¿cierto? Apellido Jorge Vacío, ¿cierto? Jorge Vacío. Esta imagen, que como les digo, nació en los años 80 cuando estaban componiendo a Joe Spire, ¿cierto? Cuando estábamos viendo Madonna con sus cejas. Esta misma idea, hoy en día, tiene comprobaciones observacionales. Se la llama la teoría de la inflación. Y claramente produce un multiverso. Porque de la misma manera que una nube, o que aire frío, cuando sube, en muchos lugares empieza a formar cristales de hielo y se forma una nube, en un espacio vacío en expansión, espontáneamente aparecen en muchos lugares Big Bangs. Este fue uno. Vivimos en un universo, en una burbuja del universo en expansión infinita inflacionaria. Nosotros somos una de estas burbujas. Al lado de nosotros, ¿cierto? En este momento, a ver, piénselo, en este momento nació otro universo. Ahí lo escucharon, acaba de haber otro Big Bang por allí, ¿cierto? Más Big Bangs por allá, muchos más Big Bangs por allá. Y entonces cuando alguien levanta la mano de los niños y dice, ¿cómo hago yo para comprobar que eso es cierto? Yo quiero ir a pasear a otro universo. Entonces hay dos posibilidades. ¿De qué tipo de universo quiere? Otra burbuja de nuestro universo. O sea, usted lo que quiere es ir a otro universo observable. Ah, no, coja flota. Monta una flota y viaja por ahí 1.000 millones de años. Y llega a otra burbuja del universo observable. Y allá se va a encontrar planetas. Y puede que se encuentre un planeta muy parecido a la Tierra. Primera posibilidad. Pero él dice, no, yo quiero ser más extremo. Yo quiero irme más lejos todavía. Yo quiero irme a otro Big Bang. A otra burbuja del universo. El problema es que entre burbuja y burbuja está el espacio vacío. Entonces usted va caminando y dice, listo, ya llegué al borde, vamos a pasar al espacio vacío. Cuando empieza a pasar al espacio vacío, dice, ¿qué vacío? ¿Cierto? Y usted sigue caminando. Y el problema es el siguiente, como el espacio vacío se expande tan rápido, la flota da 3 pasos y el espacio se expande 4. Y usted dice, ay marico, no avancé nada. Es más, retrocedí. Y usted sigue, entonces acelera y dice, no, ya vamos 480.000 pasos y el espacio se expande 500.000. No joda, le queda uno más bien en el universo que es, ¿cierto? Resulta que no hay una comunicación entre los universos paralelos o el multiverso inflacionario y eso crea una condición filosófica en cosmología que es la condición de, y entonces uno cómo sabe que eso es verdad. ¿Cómo sé yo que ese no es un reemplazo para la religión? Que me está diciendo usted que como es cosmólogo y que entonces yo le voy a creer. Resulta que, y aquí en esta diapositiva termina, les voy a mostrar la cara del multiverso. La radiación de fondo ha sido protagonista en esta película. Y en la radiación de fondo descubrieron hace unos años esta manchita que hay aquí. Esa manchita que hay aquí es un lugar del universo que parece más frío que el resto. Mírenlo bien, empiecen la córnea para que lo miren. Es un lugar que es más frío que el resto del universo. Bueno, ¿cuánto más frío? Una 100 milésima de grado. Más frío. ¿Y qué temperatura tenía el universo? 5.000. ¿Cómo así? Una 100 milésima de grado en 5.000. O sea, nada, eso no es nada. No, un momentico. Miren lo demás cómo es de regular. Pues sí, hay lugares donde es más caliente, más frío, pero todos son como regulares. Uno no ve patrones. Uno no ve ahí la cara de Jesucristo, por ejemplo. No hay manera de ver la cara de Jesucristo en la radiación cósmica de fondo, ¿cierto? Pero cuando uno llega a esta región, súbitamente se encuentra con un parche donde todo es más frío. Algunos astrónomos y cosmólogos de hace un par de años están empezando a decir lo siguiente. Una de las maneras como podríamos saber que existen universos, esos universos paralelos, en el multiverso inflacionario, podría ser si al momento de que se está expandiendo el vacío, ¡pum! Y aquí aparece un Big Bang, explota un Big Bang. Si en ese mismo momento, por aquí cerquita, explota otro Big Bang. Y esos dos Big Bangs colisionan, ¿cierto? No se juntan, colisionan y dejan una huella térmica el uno en el otro. Ya empezó la búsqueda en la radiación de fondo de estas huellas. Esta no es real, esta fue fabricada con un computador. Es una radiación de fondo simulada. Si alguno de ustedes, lo podría hacer, profesional de la astronomía o no, descubre ese anillo que hay allá, ese es literalmente una aparición de la Virgen. O sea, eso que hay es un milagro cosmológico.
eso que hay ahí es literalmente la huella de un universo paralelo, de un universo del multiverso. Ya la están buscando, la búsqueda está en proceso. El año pasado se publicaron ya un par de artículos sobre esto. O sea, la gente se toma en serio esta búsqueda. Muy bien. Entonces, repito, con esto les ofrezco, porque yo estoy seguro obviamente que las cosas que he dicho aquí no todas se entienden. Y no se entienden porque es que el entendimiento es muy difícil. Se consigue a los 80 años cuando ya no sirve para nada. Uno llega a los 80 años y uno dice, ya por fin entendí física. Me dan una catedrita, no, ya no hay cátedra para usted. ¿Cierto? Pero ya entiendo, no, ya no hay. Claro, no le dan trabajos cuando no entiende. Entonces, ¿qué sucede? El entendimiento es una cosa muy complicada. Es una cosa que toma tiempo. Yo tampoco entiendo completamente. Lo mío es un esfuerzo por transmitir y al hacerlo lo hago muy creíble, pero es obvio que tengo muchas dudas. Lo único que yo quiero a través de esta charla es dejarle a ustedes esta incomodidad en su yo aristotélico. Dejarle a ustedes la idea de pronto de que la palabra universo es una palabra mal utilizada. Dejarle a ustedes una idea medio egocéntrica interesante. Yo creo que Trump gozaría mucho con la idea de que hay otro Trump, ¿cierto? A 10 a la 51 kilómetros, pero ¿qué le hace? Todo lo de Trump es grande. Entonces, no hay problema. O sea, sacarlos de ese lugar de confort, de la unicidad en la que sienten que viven, con su oriente antioqueño hermoso, y decirles, no, viajen, observen, piensen, y métanse en el diploma o me no jodan. Bueno, nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Bueno, les cuento lo siguiente. A las personas que van a iniciar el diploma hoy, los espero ahorita a las 11, para que tengamos una charla muy rápida. Los que no saben si se van a meter pueden venir también, para conocer un poquito cómo va a ser el curso. Los que ya conocen cómo funciona, pues no tienen tampoco que quedarse, pero sí, nos encontramos a las 11, salgan y descansen 15 minutos. Y si alguien tiene de pronto una pregunta, quiere conversar conmigo, aquí voy a estar, yo no me voy a ir, voy a estar aquí. Le agradezco mucho por venir. Chao.